desfibrilador, oxígeno y medicación de paro como es la amiodarona, adrenalina, atropina, y un personal que esté entrenado en reanimación cardiopulmonar avanzada por las eventualidades que pueden pasar. Entonces, este es uno de los protocolos, el más utilizado es el protocolo de Bruce. Es la forma más frecuente de programar el esfuerzo que hacen los pacientes en las ergometrías convencionales. El ejercicio se realiza en etapas de 3 minutos. En cada etapa aumenta la velocidad y pendiente de la cinta, provocando incrementos en la sobrecarga de trabajo en 25 vatios, con los que se alcanzan niveles altos de esfuerzo hasta que se logre la sobrecarga, que es obtener una frecuencia cardíaca submáxima, como veremos luego. Lo que permite esto y según la tolerancia del paciente. En las personas adultas mayores o pacientes que tengan mal estado físico, se utiliza esta modificación del protocolo de Bruce. Se empieza con una velocidad baja y sin inclinación. Los tiempos siguen siendo cada 3 minutos y lo que da de una velocidad más lenta y sin pendiente al inicio, lo que permite que el paciente se adapte mejor al esfuerzo. La prueba de esfuerzo se suspende al alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Esta es una fórmula que es igual a 200.875 menos 0.73 por la edad del paciente. O si de pronto aparece agotamiento, disnea de esfuerzo muy pronunciada, angina, es decir, dolor torácico tipo anginoso, mareos, un aumento de la presión arterial mayor de 250 sistólica o más de 140 diastólica, o una disminución de la presión de más de 10 milímetros del valor inicial, o aparecen bradicardia, arritmias tipo fibrilación o aleteo auricular, extrasístoles en salvas o taquicardias ventriculares, o también bloqueos AB de segundo o tercer grado, o un bloqueo nuevo de rama izquierda, o de pronto cambios en el registro del monitor, cambios del ST con infradesniveles horizontales o descendentes de más de 0,5 o 0.15 milivoltios, es decir, un cuadradito y medio, o que son medidos a 80 milisegundos del punto J. Recuerden que el punto J está en la unión de la terminación del complejo QRS con el inicio del ST. O también por una elevación de más de 2 milímetros o una depresión mayor de 4 milímetros en ausencia de un infarto previo. Todas estas son motivos para suspender la prueba. ¿Y cómo se interpreta? Se considera una prueba positiva para isquemia miocárdica la aparición de angina, es decir, dolor torácico, o los cambios en el electrocardiograma, como el descenso del ST, medido, se ha dicho, ¿no?, a 80 milisegundos del punto J. Entonces, está aquí el punto J, luego de 2 cuadraditos, es donde se mide el descenso. O la elevación de 1 milímetro en ausencia de infarto previo, que traduce espasmo de la enfermedad coronaria. Estos cambios del ST no son de utilidad si es que el paciente tiene bloqueo de rama izquierda, porque eso hace que se haga ancho, recordarán, el QRS tenga un síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde hay la onda delta al inicio de la R, el paciente esté con terapia digital o que tenga un marcapaso. La presencia de disnea o fatiga muscular desproporcionadas al esfuerzo indican un gasto cardíaco inadecuado. Si la frecuencia cardíaca o la presión arterial no aumentan
de acuerdo al esfuerzo realizado, debe sospecharse cardiopatía coronaria con disfunción ventricular. La presión arterial debe superar los 110 milímetros de mercurio o aumentar por lo menos 10 milímetros del basal. Si aparece hipotensión durante la prueba, el pronóstico es desfavorable. Pues recuerden, disminución del ST medido a 2 cuadraditos del punto J o una elevación que en este caso no es muy notoria por la presencia luego de la onda T. Pasamos a ver lo que es el monitoreo de electrocardiográfico prolongado, es denominado pues así Holter, porque el biofísico normal Holter lo creó en la monitorización cardíaca. Es un registro de 24, 72 horas o más en algunos casos. Se indica en el estudio del síncope, mareo, palpitaciones, galope cardíaco, para evaluar el grado de severidad y control de la medicación de arritmias, en la detección de arritmias asociadas al marcapaso o en la sospecha de lo que se llama disfunción del marcapaso. Los electrodos se colocan en el tórax, usualmente sobre una prominencia ósea, lo contrario que es para el registro del electrocardiograma, que es en el espacio intercostal. Entonces, este aparatito, que es el Holter, es donde se graba toda la actividad eléctrica, es pasado luego a un electrocardioanalizador que se encarga de evaluar el ritmo, los cambios del ST, si es que hubiera, las alteraciones en las ondas, intervalos o segmentos del electrocardiograma. Se documenta entonces el comportamiento de acuerdo a la frecuencia cardíaca media, mínima y máxima, al ritmo de predominio de base, si aparecen ritmos alterados, si hay arritmias, asistolias o pausas mayores de 2 segundos, bradicardias, bloqueos auriculoventriculares o intraventriculares, extrasístoles, etcétera, que todo esto permiten luego orientar el manejo del paciente. Luego están los dispositivos portátiles, ¿no es cierto? Bueno, esto pues es pura tecnología, pero así como aprendimos pues a manejar nuestros teléfonos inteligentes, en algún momento tendremos también a disposición estos aparatos y ayudas tecnológicas, pero siempre es necesario acordarse, ¿no es cierto?, que tenemos la palpación del pulso, la auscultación cardíaca, entonces relacionar siempre pues, ¿no? el pulso con la frecuencia para ver si hay relación o el pulso está más acelerado o los latidos son más acelerados que el pulso. Entonces, ya hace muchos años que ahí están a disposición, ¿no es cierto?, los monitores para presión arterial no invasivos, son externos como con un tensiómetro común y lógicamente el aparato que automáticamente mide la presión, saca la diferencial y mide también el pulso. Entonces también se tienen a disposición, ¿no es cierto?, equipos que están en una base que se denomina fotopletismografía, es decir, cómo se utiliza en el oxímetro de pulso, pero en este caso en un programa que está en el teléfono inteligente, entonces en la luz se puede colocar el dedo índice, esto igual como mide la concentración de oxígeno, también puede registrar los latidos del corazón y obviamente con un sistema que se deriva luego a los aparatos de registro intermitente o continuo que también puede tener el paciente, entonces
se envían los datos hacia allá. También pueden ser estos fotopletismógrafos, ¿no es cierto?, que son como una pulsera, ¿cierto?, y que van conectados o no a un reloj inteligente o envían la señal a un centro de registro. Entonces el paciente puede tener su aparatito para ponerse, se coloca entre las dos manos, entre los dedos, y se registra el movimiento de actividad eléctrica del corazón, y esto puede ser enviado pues a su médico, estos registros. También en los teléfonos inteligentes pueden registrar ya con el principio que hemos dicho de la fotopletismografía, ¿no? Registran las vibraciones de la pared torácica que reflejan con eso aspectos mecánicos de la actividad cardíaca, usando otro tipo de sensores como acelerómetros y que permiten pues realizar un registro de la actividad eléctrica desde la muñeca del paciente. También hay estas correas o cintas, algo parecido como se hace el monitoreo fetal en las embarazadas para hacer el registro electrocardiográfico, ¿no? Esta información es recibida, ¿no?, en las unidades de evento cerebrovascular isquémico o de stroke o de unidades coronarias, ¿no es cierto?, hacia el hospital de referencia para que ahí vean por telemetría, se fijan toda la actividad eléctrica que se desarrolla. También se puede utilizar el holter, como he dicho, de largo tiempo, dos semanas, o prefieren ahora utilizar estos parches, ¿no?, para monitoreo continuo de 1 a 2 semanas, y también existen pues los monitores cardíacos implantables que ya estos requieren una intervención para colocar dentro del tórax en el corazón, y eso quedaría en forma permanente, y de ahí enviar la información al centro que registra los datos, y con eso el paciente está controlado todo el tiempo. Entonces, este es el aparato que hemos dicho, ¿no?, que se pone entre las manos. Entonces, esto permitirá hacer un registro, recuerdan ustedes, que sería de 1, ¿no?, ¿cierto?, de 1, de 2, recuerden que es entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Aquí se estaría haciendo un registro de un D2, de la derivación D2. También los monitores se pueden instalar en los teléfonos inteligentes, ¿no es cierto?, y de ahí son transmitidos al aparato que registra, un grabador de datos, ¿no?, y se pueden de ahí enviar por transmisión inalámbrica o registrar, ¿no es cierto?, en el consultorio del paciente o en la casa del paciente, envía los datos a su médico o a su centro de control. Esto esperemos que algún día podamos contar. El doctor Ipiales está muy interesado en implantar esta tecnología aquí, que será de mucho beneficio para los pacientes. Vamos luego a hablar sobre las alteraciones electrocardiográficas en el COVID-19. Empezaremos por hacer una revisión, aunque es muy conocida por todos ustedes, sobre el virus causante de la enfermedad. Recuerden que infecta las células epiteliales de los alvéolos pulmonares, los neumocitos tipo 2, se unen al receptor de la enzima conversora de angiotensina en ellos, causando los síntomas respiratorios, y además desencadena una respuesta inflamatoria intensa mediada al unirse a la célula presentadora de antígeno, por la cual va hacia los linfocitos y desencadena pues la producción de citoquinas, provocando
disminución de la presión arterial, disminución de la perfusión orgánica, disminución del aporte de oxígeno y aumento de las demandas metabólicas, originando un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, con lo cual puede aparecer un infarto de miocardio tipo 2. También al unirse al receptor de la enzima conversora de angiotensina en los miocardiocitos, causan inflamación. Cuando la respuesta es leve a moderada, se produce un cuadro de pericarditis, recuerden, por la proximidad que tiene el miocardio con el pericardio, pero cuando la respuesta inflamatoria es intensa, puede causar una miocarditis fulminante y muerte súbita, como hemos visto que nuestros pacientes o las personas pues caen en la calle de una, ¿no? A nivel de los capilares pulmonares, bueno, aquí es la representación en las coronarias, pero ocurre igual. En los capilares pulmonares se causa microtrombrosis, produciendo un cuadro clínico de embolia pulmonar, incremento de la presión vascular pulmonar y sobrecarga aguda al ventrículo derecho. Entonces, a nivel del corazón, se presenta un síndrome coronario agudo con infarto de miocardio tipo 1, porque los virus se van a depositar sobre las placas de ateroma, así como ocurre con el depósito de plaquetas en las coronarias. O puede presentarse como una miocardiopatía de estrés o Takotsubo. Se llama así por la forma que adopta el ventrículo izquierdo en la ventriculografía. Es como una fundita que es utilizada para cazar cangrejos, bueno, en Japón. O también puede producirse el infarto por una vasculitis que afecta a las ramas coronarias más pequeñas, digamos, mediano y pequeño calibre, o también por la microtrombosis que hemos dicho, porque el paciente se ve que tiene angina, está infartado, pero al hacer la arteriografía coronaria, los troncos principales se ven normales. Entonces, los cambios electrocardiográficos descritos en los pacientes con COVID son un patrón transitorio de S en D1, Q en D3 y T en D3, que es por la sobrecarga aguda del ventrículo derecho, como hemos dicho, por la embolia pulmonar. Pueden haber bloqueos auriculoventriculares supradesniveles del ST, cambios del segmento PR de la onda T o aparición de onda Q, con valores elevados de los biomarcadores de la lesión miocárdica, como son las troponinas y las CPKMB, secundarias a miocarditis. Entonces también pueden haber cambios electrocardiográficos de isquemia, lesión y necrosis en pacientes con el síndrome coronario agudo y claro, y elevaciones del ST. Recuerden, elevaciones del ST serían convexas para infarto y elevación cóncava del ST para miocarditis. Sería la diferenciación. El potencial arrítmico no solamente se debe a la infección del coronavirus, sino también está relacionado con los medicamentos necesarios para el manejo. Entonces recuerden ustedes pues la cloroquina, la hidroxicloroquina, la acitromicina, los antivirales liponavir y ritonavir tienen efectos adversos que causan la prolongación del intervalo QT. Entonces, el uso de estos medicamentos potencialmente puede incrementar el riesgo de muerte súbita inducida por las drogas. Entonces, tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina bloquean los conductos de potasio y pueden prolongar el QT.
degenerando, recuerden, a taquicardia ventricular y la torsada de puntas. Además, se han descrito los bloqueos de rama, incluso miocarditis por medicamentos. Entonces, si hay hidroxicloroquina o cloroquina, si hay de acitromicina, el riesgo de arritmias ventriculares y mortalidad aumenta. Incluso la fiebre del COVID puede hacer evidentes los cambios en el síndrome de Brugada, que es una canalopatía de los conductos de sodio en pacientes que así lo tengan. Entonces aquí he mostrado también que pueden alterar a nivel de, recuerden, el potencial de reposo de membrana en la fase 4, la fase 0 de despolarización y las fases 1 de repolarización, 2 meseta, fase 3 y hasta llegar a fase 4. Entonces, al final de la fase 2 también los canales de potasio alterados pueden dar origen a fibrilación auricular. Aquí en la fase 2, al inicio, están los canales de sodio, de lo que hablamos del síndrome de Brugada. En la fase 3, para el potencial de prolongación del QT, aparición de taquicardia y torsada de puntas. Entonces, en cualquiera de estos puntos, el efecto de los medicamentos puede verse reflejado con arritmias. Para recordar también, ¿no es cierto?, cómo el QT se recomienda medir en D2, B5, B6, tomando el valor más largo. Entonces, si la onda T presenta dos picos, ¿no?, y este segundo pico es más pequeño, entonces se considera la onda U. Entonces, al QT se deberá medirse desde el inicio de la Q hasta el final de la onda T. Cuando la onda T presenta dos picos grandes, entonces es bífida la T, entonces va el QT hasta el final de la onda T propia. Y si de pronto la onda T no logra llegar a la línea isoeléctrica, que puede demorarse por un mecanismo de compensación del equipo, entonces se traza una tangente al final de la onda T y se considera el QT desde el inicio del complejo hasta donde corta la tangente la línea isoeléctrica. Estos detalles hay que tener. También hay que recordar que cuando hay fibrilación auricular se deben promediar 10 latidos y medir el QT. Para predecir qué pacientes tienen riesgo de prolongar el QT, se utiliza el puntaje de Tisdall, ¿no? Según el puntaje, el riesgo de prolongación del intervalo QT es bajo, como hasta aquí, si está menos de 7, moderado entre 7 y 10 y alto más de 11. Se consideran la edad como factores de riesgo, edad mayor de 68 años, sexo femenino, uso de diuréticos de asa como la furosemida, tener un potasio sérico menor de 3.5, presentar un intervalo QTC corregido mayor de 450 milisegundos, tener infarto de miocardio agudo, tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, usar una droga que prolonga el intervalo QT o utilizar dos o más drogas que prolonguen el intervalo QT y estar en sepsis. Entonces el score máximo es de 21. Ya hemos dicho que la categoría de riesgo, menos de 7 puntos es baja, entre 7 y 10 es moderada y más de 11 es alto. Esto considerar en los... ¿Me escuchan? Sí, en este momento Sí. ya está activado. Ya, gracias. Veamos entonces cómo estábamos hablando, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? Que en la evaluación del paciente se debe indagar aquellos factores de riesgo modificables que hemos dicho, ¿no es cierto? Que tengan, por ejemplo, hipocalcemia, hipopotasemia, hipomagnesemia, que hay que corregirlos,
y así mantener un potasio sérico más de 4, un magnesio más de 2, como recomiendan acá, un calcio normal, ¿no es cierto? Entonces, de la evaluación inicial, si el QTC corregido es mayor de 500 milisegundos, que es muy poco, un 1% de pacientes nomás, se evalúa el riesgo-beneficio, pues viendo los factores de riesgo que pueden modificarse, se puede seguir con telemetría, ¿no es cierto? Porque el riesgo de contagio es alto si el paciente está, pues tenemos que ir a ver al paciente. Recomienda reducir la hidroxicloroquina o suspender la citromicina y medir el QTC corregido a las 4 horas de la primera dosis y realizar un electrocardiograma para ver el QTC corregido diariamente. Entonces suspenden todos los medicamentos que prolongan el QTC corregido. Si el QTC corregido de inicio es mayor de 470 milisegundos en varones y mayor de 480 milisegundos de mujeres, que esto se presenta en el 9% de pacientes, entonces hay que evaluar, a ver que el potasio esté más de 4, el magnesio más de 2 y el calcio sérico esté normal. Suspender los medicamentos innecesarios que prolonguen el QTC corregido y seguir realizando electrocardiogramas para control del QTC a las 48 y 96 horas. Y finalmente, que son la mayoría de pacientes, si el QTC corregido es menor de 470 en varones y menor de 480 en mujeres, entonces se prescribe y se continúa con los medicamentos, con, eso sí, controlando un electrocardiograma y midiendo el QTC a las 48 y 96 horas. Si en los controles la diferencia del QTC corregido es mayor o igual de 60 milisegundos o el QTC aumenta a más de 500, entonces vamos al paso 1, que es suspender todos los medicamentos. Entonces esto, bueno, esto ha ido cambiando, ¿no es cierto? Después ya no usamos pues la hidroxicloroquina, después hay otras alternativas de tratamiento, pero por si acaso, cuando vean que todavía se está utilizando estos medicamentos en COVID que tenemos para largo COVID, pues es bueno acordarse de estas recomendaciones. Muchas gracias, hasta aquí la presentación y esperamos su participación con las preguntas respectivas. Muchas gracias, doctor Cisneros. Por favor, les motivamos para que comiencen a hacer sus preguntas en el chat para poderlas responder. Me estaban preguntando sobre, mientras hacen ustedes las preguntas, quiero comentar que me estaban preguntando sobre las preguntas del pretest. Un poco para comentarles, todas las reuniones que hemos tenido han sido grabadas y están colgadas en nuestro canal de YouTube. Pueden ustedes suscribirse y allí están todas las clases adicional a las clases que están colgadas, o sea, simultáneamente a las clases que están en el aula virtual. Para las personas que por algún motivo quieran utilizar este otro mecanismo. Es decir, pueden ustedes acceder a las clases tanto por el aula virtual como también por YouTube. Y allí están una de las clases que es el de pretest, donde ustedes pueden un poco ir revisando, recordando algunas de las preguntas de evaluación que se van a plantear posteriormente. Tenemos una primera pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Me podría repetir el intervalo normal del QTC, por favor? Perdón. Recuerden que el QTC normal va de 400 a 440, el QTC corregido normal, de 400 a 440 es el que estamos haciendo referencia. No sé si es solo esa era la pregunta o quiere algún detalle más. Ok,
Han llegado dos preguntas más, ya nos irán respondiendo sobre las respuestas recibidas. Buenas noches, doctor, excelente, una charla. Una pregunta. En el caso de un paciente con crisis de ansiedad, al darle acitromicina como tratamiento preventivo para el COVID-19, ¿corremos riesgo de producir una taquicardia? Bueno, ya creo que hace 2 meses salió el estudio de que no había por qué dar medicación preventiva de ningún tipo para el COVID, ¿no es cierto? Son los efectos placebos los que ah, tienen, diríamos, su mecanismo ahí de participación. Entonces, ni hidroxicloroquina ni acitromicina preventivamente ni para el personal de salud, que al inicio, pues deportivamente nos tomábamos esos medicamentos a ver qué pasaba. Total que igual nos contagiamos y afortunadamente pasamos a veces la mayoría asintomáticos. Entonces, la crisis de ansiedad se maneja pues el motivo de la crisis, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo suficiente confianza con el paciente para que me cuente o la paciente que me cuente sus problemas, yo puedo dirigirme a hacer una terapia de conversación, que es lo que más usualmente se necesita, crear empatía y pues si mismo requiere un placebo, pues unas multivitaminas intramusculares le iría muy bien, pero dar acitromicina no, no para prevención ni de COVID, ni de la gripe común, ni de otras enfermedades, ¿no? Al enfermo, tratar a un enfermo con infección respiratoria ya es otra cosa, pero dar preventivamente acitromicina no es lo indicado. Muchas gracias. Le envían muchos agradecimientos. Nidia Morales le solicita que cómo se mide la frecuencia cardíaca máxima permitida en la prueba de esfuerzo, o cuál sería el límite o lo que el paciente permita sin que haya dolor. Bueno, habíamos dicho que la frecuencia cardíaca máxima teórica no es una fórmula, ¿no? Es igual a 208.75 menos, harían abrir paréntesis, 0.73 por la edad del paciente. Entonces, esto es personal, ¿cierto? Hay en algunas partes dicen 200 menos la edad, otros 220 menos la edad, pero esta es la que está más aceptada. 208.75 menos 0.73 por la edad del paciente, ¿cierto? Esa es la frecuencia cardíaca máxima teórica. O sea, eso es para cada persona. Entonces, antes de alcanzar eso, ya debo saber yo, ¿no es cierto? Antes de empezar el estudio, cuánto es el 85% de esto y cuánto será. Y ahí es lo que debo suspender la prueba ese momento, cuando se alcance el 85% de esta frecuencia cardíaca máxima teórica. Están enviando los agradecimientos por las respuestas, pero aparentemente parece que ya no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere hacer una consulta. Caso contrario, ya vamos cerrando la presente reunión. Ok, doctor Cisneros, no sé si tiene alguna intervención final para ya cerrar la reunión. Bueno, quiero agradecer a todos los participantes por la atención y en realidad pues estimularles a que completen las tareas quienes no lo han hecho esta semana y la siguiente, porque como anticipó el doctor Edison, pues es parte de la evaluación final. Son 5 tareas, pues de acuerdo a que completen o no la tarea, será la nota definitiva. No se preocupen por el examen,
El examen no es de un día, tienen prácticamente 5 o 6 días para realizarlo. Con que ustedes revisen el material que se les ha enviado, no estará nada extra ni nada tampoco de que sea para que hacerles que vayan a perder. La participación es lo importante, que asimilen los conocimientos, que recuerden cuando estén en la práctica diaria y que estén todo el tiempo pues revisando para que no se olvide. Les agradezco por la atención y buenas noches.